Redes, @AgofaTV. Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Una Feria Política. Estamos acá en este programa que es para conocer, debatir y analizar temas de la política y de la sociedad civil en general. Yo soy Tina Feria, estamos por Agofa TV y así comenzamos Una Feria Política. Hoy tenemos a Matilde Bruera, diputada provincial, mandato cumplido, abogada histórica de derechos humanos, docente de la UNR y ex defensora pública. Bienvenida, Matilde, buenas tardes. Bienvenida, ¿qué tal? Un gusto estar acá y gracias por la invitación. El placer es nuestro. Matilde, el gobierno provincial de Puyaro lleva casi un año de gestión. Con la construcción de este relato de que se viene mejorando la seguridad policial, ¿cómo lo ves? Bueno, complicado, lo veo complicado. Pareciera que los índices de homicidios, Sí. que es lo que indica un poco el grado de violencia, han descendido. De todas maneras, para esa medición se necesita un periodo mucho más largo, Sí. ¿no? Y además, no solamente para medir eso hay que tomarlo cuantitativamente, sino cualitativamente. Y recordemos que a principios de este año, creo que fue marzo, abril, no recuerdo bien la fecha, los homicidios se extendieron a trabajadores, a personas comunes que no tenían nada que ver con el ámbito donde se venía desarrollando la violencia. Pero bueno, pero por otra parte, lo que ha aumentado en la provincia es la violencia policial, ¿no? Sí. Porque lamentablemente, en la legislatura santafesina, por impulso del gobernador, se han sancionado algunas leyes que desconocen las garantías constitucionales y amplían la arbitrariedad policial a grados preocupantes, ¿no? Y en esto hay que aclarar algo. Esta legislación no tiene absolutamente nada que ver con la baja de los índices de homicidio que se explican como resultado, ¿no? ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque una ley no soluciona problemas reales, pero por otro lado, porque las leyes no estaban y no están aún muchas de ellas implementadas. Así que creo que se ha agravado la arbitrariedad policial, ha empezado a desarrollarse una persecución policial de la protesta también, de los reclamos de los trabajadores y trabajadoras. No solo de los trabajadores, hace unas semanas atrás también hubo incidentes en la puerta de algunos colegios, como la Gurruchaga. Sí, bueno, esto es lo que yo me refería recién, Sí. esta ampliación de facultades policiales. Sí. La policía no puede detener personas si no es con orden judicial, únicamente con orden judicial, salvo que lo detenga en flagrancia. En flagrancia significa que la persona está cometiendo un delito en ese momento. Por supuesto, si ve a una persona robando, matando o cometiendo un delito, no tiene que ir a pedir una orden. Puede intervenir la policía, pero solamente en esos casos. Sí. Cuando no se dan esos casos, la policía tiene que justificar para detener a una persona, para averiguar sus antecedentes o para identificarla, tiene que acreditar que sospecha de que esta persona puede cometer un delito. Está en eso, está preparando, porque bueno, es excepcional esta facultad. Pero bueno, lamentablemente se ha incorporado al Código de Procedimientos de la provincia una vieja facultad policial de detener a personas para averiguar antecedentes y para averiguar la identidad.
La policía santafesina, lejos de hacer eso en situaciones sospechosas, lo hace en la puerta de los colegios. Y es esto a lo que vos te referías. Hace unos días vivimos una situación bochornosa donde varios policías se pararon en la puerta de la escuela Gurruchaga y le pedían documentos a los niños de 13, 14, 15 años y los amenazaba con llevarlos presos si no exhibían los documentos. La mayoría de los chicos no llevan los documentos a la escuela. No, es una realidad. No van con los documentos a la escuela, no corresponde, no hay ninguna obligación legal ni para un niño ni para un adulto de portar los documentos. Los documentos hay que exhibirlos cuando la ley lo establece. Uno lleva los documentos encima, ¿por qué? Porque usa tarjetas. Entonces cuando uno usa una tarjeta de crédito o de débito hay que exhibir el documento, o cuando va a hacer un trámite. Pero si no, no hay ninguna obligación de llevar documentos de identidad. Entonces, se podría decir que este relato empieza a disolverse con todo lo que pasó estas últimas semanas. Sí, pero además hubo un muy buen recurso judicial de la Defensoría Pública de la provincia, del Servicio Provincial de la Defensa, que demostró que, en primer lugar, presentó un habeas corpus la Defensoría, con lo cual el juez llamó a una audiencia. En esa audiencia la provincia reconoció que había detenido en ese mes 10.000 personas, 10.000 personas para averiguar antecedentes. ¿Qué resultó de esas 10.000 detenciones? Nada, absolutamente nada. O sea, detuvo a casi 10.000 personas sin ningún resultado en relación a la seguridad o a la inseguridad. Y la Defensoría detectó que de 4.000 casos que ellos relevaron, solo había habido una captura. O sea, de 4.000 casos, una sola captura. Y que haya una captura no quiere decir que sea un delito grave, puede ser una persona que se olvidó de cambiar el domicilio. Pero bueno, y lo más grave es que el Ministerio de Seguridad reconoció que en esos 9.000 casos no hubo ningún resultado y que además no lo tenían medido. Con lo cual, esto únicamente puede interpretarse como un verdadero abuso de autoridad, porque se detiene a personas para nada, sin ninguna eficacia en seguridad, sin ningún resultado, y al contrario, se pierde tiempo y se pierden recursos en estar hostigando a las personas en lugar de ocuparse de los delitos graves. Matilde, mencionabas que había 9.000 detenciones, ¿verdad? Y justamente estos delitos graves o lo que pasó el fin de semana pasado con Bracamonte, donde no había ninguna presencia policial, pareciera como una contracara, ¿no? Y no es una contracara, es una consecuencia. Es una consecuencia. ¿Por qué? Porque la policía está perdiendo tiempo en pavada. Está perdiendo tiempo en retar a los chicos de 13 años porque no llevan documento o llevárselos detenidos. Una de las cuestiones que demostró la Defensoría Pública es que hubo una persona que la detuvieron 8 veces en el mismo día. Y eso es pérdida de tiempo y pérdida de recursos que pagan los contribuyentes. Cuando hay un homicidio grave, como fue el de Bracamonte y otra persona que iba con él, esos 2 homicidios se cometieron en el medio de un operativo policial y la policía no estaba. Entonces, estas cuestiones, estas contradicciones, cuando uno se dedica a hacer política y no a hacer política de seguridad, sino hacer política para la tribuna, pasan estas cosas, que la policía está entretenida en otra cosa mientras suceden crímenes muy graves, ¿no? Exactamente. ¿Crees que entonces la política de seguridad hasta el momento no está siendo efectiva? No solo que no está siendo efectiva, sino que está sumando un riesgo a la libertad y a la integridad de las personas, ¿no? Porque siempre que una persona está detenida corre riesgos en las comisarías y hay denuncias de hostigamientos y apremios ilegales y torturas en las comisarías, ¿no? Y además
en lugar de perseguir los delitos más graves, se están persiguiendo delitos menores y se están llenando las cárceles de delitos menores, ¿no? Y del gran delito nadie se ocupa y sigue proliferando, ¿no? Y además no son los 2 únicos homicidios. En estos días hubo unos cuantos homicidios. Hubo varios sucesos. Hubo varios homicidios. Con lo cual demuestra que los números que bajaron forman parte de un amesetamiento de las estadísticas y bueno, y de algunas otras cuestiones, pero no de la legislación y la organización de la política de seguridad, lo cual es muy preocupante. Vos, como diputada, tenías un proyecto, ¿sí?, para reformar las fuerzas de seguridad. ¿En qué consistía este proyecto? Bueno, en primer lugar estaban los proyectos de quien fuera ministro de Seguridad en ese momento, que eran 3 proyectos sobre reforma policial. Sí. Esos proyectos no fueron tratados. Yo presenté un proyecto para complementar toda esa discusión, que es el derecho a agremiación de los empleados policiales. La persona que trabaja en la policía es un empleado como cualquiera y tiene derecho a los mismos derechos laborales y entre ellos asociarse con fines lícitos. Defender los derechos de un trabajador es un fin lícito, ¿no? Y a tener paritarias, a discutir el salario en paritarias, a agremiarse, etc. No tiene derecho a la huelga porque tiene que cumplir, es un servicio esencial, mantener la seguridad, tiene que mantener guardias realmente de seguridad suficientes para la seguridad y además porque usa armas, ¿no? Entonces se le prohíben algunas cuestiones que otros trabajadores lógicamente no tienen, pero sí tiene derecho a agremiarse y a discutir todos los derechos, no solamente el salario. Salario, aguinaldo, vacaciones, licencia, condiciones de trabajo, por ejemplo, que se le provean los recursos para trabajar, ¿sí? La policía se compra su propio uniforme, se compra, en esta provincia se le provee uniforme a los presos, pero no a la policía. A la policía no se le provee el uniforme, lo tiene que pagar el arma, etcétera, etcétera, ¿no? Y no puede discutirlo porque está considerado una falta, entonces una falta disciplinaria. Entonces, bueno, esas cuestiones tienen que modificarse para tener una policía más democrática, ¿no? Una policía que se sienta trabajadora, que se sienta y que sea respetada como trabajador. Yo tengo mucho respeto por muchos empleados policiales, por eso creo que hay que depurar las fuerzas policiales, porque los propios empleados de las fuerzas policiales, muchos de los integrantes de las fuerzas policiales sufren los nichos de corrupción policial, porque tienen que estar conviviendo con esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que darles voz a los empleados, como tienen todos los empleados, a mí me parecía un tema que por lo menos había que discutirlo. Por lo menos hay que discutirlo. Bien, Matilde, cambiando un poco del proyecto y del tema, me gustaría saber tu mirada sobre la reforma previsional de Puyaro. ¿Crees que hay un retroceso en materia de derechos conquistados? Sí, un grave retroceso en materia de derechos, porque bueno, cambia condiciones, cambia derechos adquiridos, ya hubo un planteo de jueces jubilados que fue resuelto favorablemente por la justicia, cambia los aportes retroactivamente, se aplica retroactivamente, baja las jubilaciones, sube la edad a la cual se puede jubilar y retrocede en el 82% de las jubilaciones. Bueno, todas estas cuestiones implican un retroceso. En Argentina nosotros tenemos una estructura jurídica que es obligatoria, incluso para no se puede modificar por ley porque es constitucional, que establece que cuando se alcanza determinado nivel de derechos no se puede retroceder. Sí. Eso se llama la prohibición de regresión. Esto quiere decir que cuando hay un derecho consagrado no se puede retroceder. Por lo tanto, es una ley absolutamente inconstitucional y esperemos que la justicia se pronuncie no solamente en el caso de los jueces, sino en el caso de los maestros, por ejemplo. Bien, hablando a la policía también la perjudica, por eso es lamentable que
que se repriman las protestas porque a ellos también los perjudica. Hablando de maestros y docentes universitarios, ¿crees que Milei tiene un ensañamiento con las universidades públicas? Sí, yo creo que sí. No sé si tiene un ensañamiento, porque eso sería una valoración un poco psicológica. Lo que sí tiene una desvalorización. Yo creo que Milei lo que tiene es una desvalorización del concepto de nación y del concepto de progreso y del concepto de derechos. Entonces, la educación pública en Argentina es un bastión que es ejemplo en el mundo, y la educación pública viene de la época de Avellaneda, ¿no? Sarmiento fue uno de los que impulsó la educación pública, y la universidad es un bastión en Argentina, es un ejemplo universal, la educación universitaria en Argentina. No solamente por la calidad de las universidades, sino porque esa calidad tiene que ver con la masividad y por la organización universitaria que le ha dado esa calidad. Nosotros desde el año 1918, cuando fue la famosa reforma universitaria, sí, tenemos universidades autónomas, autárquicas, laicas y libres. Y desde el año 1949, por decreto del presidente de la República, que en ese momento era Perón, la universidad es gratuita. Y Perón dijo en aquel momento, nosotros queremos, ¿por qué es gratuita? Primero porque es un derecho estudiar, y además para que una nación sea grande tiene que fundarse en la educación. Y cuando la educación es masiva, es de calidad. ¿Por qué? Porque en vez de elegir inteligencia entre 100.000 personas, lo dijo en aquel momento, sí, pero ¿no? En vez de que seleccionemos inteligencia entre 100.000 personas, elijámosla entre 4 millones de habitantes. Evidentemente vamos a seleccionar mucha más inteligencia. Y esa fue una experiencia grandiosa de la Universidad Argentina, que es respetada e imitada en el mundo entero. Y esto está consagrado, forma parte no solamente, y además es constitucional. La Constitución Nacional dice eso, que la universidad es autónoma, autárquica y gratuita. Entonces no se puede atropellar la Constitución. En este país realmente la preocupación es muy grande porque se está desconociendo la Constitución Nacional, y con ello se está desconociendo el sistema democrático. Se está atropellando el sistema democrático. No hay democracia. Estas son medidas de dictadores, no de un gobierno democrático, ¿no? Entonces, bueno, creo que la comunidad universitaria ha reaccionado repudiando esta política, y así replicando distintos actos, manifestaciones masivas de repudio a la política de Milei, de destrucción de la universidad pública, y está llevando adelante una lucha muy intensa en defensa de la universidad pública. Hay marchas, hay clases públicas, hay actos públicos, hay tomas de las casas de estudio. Bueno, ojalá podamos ganar esta pelea. Yo siempre digo, les recuerdo, yo soy profesora de Derecho, ¿no? Sí. Y si hay algo que siempre le digo a los alumnos, acuérdense que todos los derechos se ganan. Los derechos no se escriben en un escritorio, se escriben en las calles. Entonces, espero que la universidad en las calles gane esta defensa de su historia y de su envergadura, ¿no? Matilde, venimos hablando con varios peronistas que vienen al programa en cuanto a lo que se perdió dentro del peronismo en términos electorales en el 2023. ¿Crees que el peronismo perdió el rumbo? ¿O cuál es tu mirada? No sé si perdió el rumbo. Lo que yo creo que el peronismo y todos los sectores populares, si bien vienen dando un enfrentamiento, la oposición debería ser mucho más fuerte, mucho más unida y mucho más fuerte. Estos atropellos no se pueden tolerar. Y lamentablemente, desde diciembre del 2023 hasta la fecha, viene avanzando. No pueden pasar por el Congreso de la Nación. No puede ser que el Congreso de la Nación no haya podido rechazar el DNU. No puede ser. El DNU 70 con el que está gobernando Milei. No puede ser que no haya rechazado la ley Bases. No puede ser que no haya podido rechazar el veto
de Milei a la ley de financiamiento universitario. Es evidente que la oposición y el peronismo, como parte de esta oposición, no está a la altura de las circunstancias. Eso es lamentable. ¿En qué momento se encuentra, o crees que se encuentra el peronismo local? En esa Ciudad. situación creo que no hay... Lo que pasa es que venimos de por lo menos las últimas generaciones, nosotros los que somos más viejos venimos de otras experiencias muy duras, de atropellos similares, nosotros venimos de las experiencias de dictaduras. Sí. Los que tienen mi edad tienen unas cuantas dictaduras encima. Entonces sabemos que cuando se atropellan derechos, cuando se pierden estos derechos, es muy difícil recuperarlos. Y el enfrentamiento que se ha dado en otros momentos que nos han querido atropellar han sido duros. Tenemos esa experiencia encima. Yo creo que esta forma dictatorial de gobernar de Milei ha agarrado al movimiento popular con la guardia baja. Hay una inexperiencia y realmente una experiencia política que no ayuda a esto, ¿no? Creo que a la política en las últimas décadas se la interpreta como una disputa electoral. Y la política no es una disputa electoral. Lo electoral es parte de una disputa por un modelo de país. Y nosotros hoy tenemos en disputa algo muy grave, que es la disolución nacional. Porque Milei está marchando a la disolución nacional. Por eso disuelve la educación pública, por eso quiere destruir la universidad, por eso destruye todos los servicios públicos, por eso desregula, por eso quiere entregar, regalar o rifar la aerolínea de bandera, por eso quiere regalar el Banco Nación. ¿Por qué? Porque quiere disolver la nación, porque está gobernando para las grandes corporaciones, y a las grandes corporaciones necesitan que Argentina se disuelva y sea factoría y se puedan aprobar de los recursos naturales, como vienen haciendo. Matilde, a nivel local, ¿crees que hay actores que puedan conducir el próximo proceso del PJ? Sí, por supuesto. Hay entre las nuevas generaciones hay dirigentes muy valiosos, y entre las viejas también, no voy a dejar a los viejos de lado, y menos a las viejas. Pero no, hay generaciones de viejos y de jóvenes sobre todo. Hablo de jóvenes porque son el futuro, son los que tienen más perspectiva para adelante, ¿no? Creo que hay dirigentes muy importantes. Y bueno, creo que hay que organizar el peronismo para permitir que estos dirigentes se pongan a la cabeza y propiciar así una batalla contra esta destrucción de la cultura nacional y del proyecto nacional, ¿no? Matilde, como para cerrar, esta discusión que hubo en el PJ Nacional, ¿cómo lo ves con lo que pasó con lo mediático, lo judicial de Cristina Fernández de Kirchner, lo último que dijo el presidente, las declaraciones sobre el kirchnerismo? Bueno, lo que dice el presidente siempre es incalificable. No sé a cuáles te referís porque ha dicho tantas barbaridades que realmente son todas incalificables. En relación al juicio contra Cristina Kirchner, no me cabe ninguna duda. Yo soy penalista, así que lo conozco más o menos cómo se ha desarrollado ese juicio. Es un juicio absolutamente armado, es un juicio sin pruebas, tal es así que la base de esa acusación era la asociación ilícita. La asociación ilícita se cayó. Si se cayó la asociación ilícita se tiene que caer lo otro, porque no hay forma de demostrar, y no quedó demostrada en el juicio, la autoría de Cristina Fernández de Kirchner. Para no irme en cuestiones técnicas, digo claramente que este juicio forma parte de la estrategia de lawfare y es la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, porque es una líder popular importante y que conmueve al electorado y a las masas populares, con lo cual creo que forma parte de la historia de proscripción del peronismo, ¿no? Bien. Este juicio. ¿Y dónde quedan parados los militantes y el movimiento con todo esto que pasó, con esta disputa? Cristina sigue siendo una líder del peronismo y por supuesto que si vos te referís a disputas internas,
A los que somos militantes del peronismo por el proyecto peronista, por el proyecto popular, no nos gustan ese tipo de internas, porque reconocemos a Cristina como una líder del movimiento peronista, una líder indiscutible del movimiento peronista, y conocemos a otros líderes que en este momento están gestionando, como por ejemplo es Axel Kicillof, que está llevando, primero que es un cuadro técnico y un cuadro político con futuro y que está gestionando la provincia de Buenos Aires con viento en contra excepcionalmente. Entonces nos parece que esas disputas internas son intrascendentes para el momento político que estamos viviendo. El propio Axel Kicillof apoyó a Cristina en este proceso, apoya a Cristina, por supuesto, sí, en este proceso de persecución, y creo que incluso que hay que considerar superado esa interna por el gobierno del PJ, que creo que a la sociedad argentina no le interesa quién gobierna o quién no gobierna un partido político, sino que le interesa quiénes se ponen a la cabeza, ¿no? Como líderes que lo han sido, lo son y lo serán siempre, como es Cristina, y como conductores en perspectiva, como es Axel Kicillof, por mencionar al gobernador de Buenos Aires y muchos otros dirigentes jóvenes que tienen la posibilidad y las facultades y la calidad para seguir, para tomar el futuro, ¿no? Así que creo que son disputas que no son trascendentes para el pueblo argentino ni para el peronismo. Acá hay que discutir cuál es el proyecto de país para los sectores populares, del partido peronista y de todos los sectores populares que queremos caminar juntos en un proyecto anti-Milei, para resumirlo, contra la ultraderecha, contra un proyecto neoliberal y de ultraderecha y que está desarmando el país, está desarmando la nación, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tenemos que trabajar y tenemos que discutir y dejar de lado cuestiones menores que se pueden seguir discutiendo, pero que no tienen trascendencia ante la magnitud política y la magnitud de la complicación política que estamos viviendo en este momento de la historia, ¿no? Donde está en riesgo la nación, el Estado de Derecho y también las libertades individuales. Así que creo que hay que asumir la responsabilidad de la historia. Muy bien, Matilde, muchas gracias por venir a una feria política. No, por favor, gracias a vos y gracias al canal. Gracias. Muy bien, estuvo Matilde Bruera, fue diputada nacional, abogada histórica de los derechos humanos y docente de la UNR. Ya volvemos en un ratito con el segundo segmento. Esto es Una Feria Política y yo soy Tina Feria.
estamos en este segundo segmento de una feria política con Eugenio Malaponte. Es abogado y fue candidato a intendente de la ciudad. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, chicas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, te vemos y te seguimos bastante en las redes y lo que venís haciendo y sabemos que no tenés pelos en la lengua para decir lo que pensás y demás. Vamos a comenzar hablando acerca del narcotráfico, que venís muy metido en el tema. Hasta ahora, los hechos más impactantes que tuvimos fue el del pájaro cantero, el de Luis Medina, la balacera de Antonio Bonfatti, y ahora tenemos, vos lo mencionabas como un cuarto, ¿sí? El de Pichín Bracamonte. Sí. ¿Crees que es un hito en el narcotráfico de la ciudad? Sí, totalmente. Algunos le suman al de Pimpi Caminos, pero me parece Ajá. que no tuvo la trascendencia ni la importancia ni la vinculación con la política que tuvieron estos 4 crímenes. A ver, si vos viste traté de Por las resumirlo. redes, sí, en sí, las fue un redes. resumen. Sí. Acá tenés para poder ampliarlo. Bueno, entonces está Tenemos bueno, para- porque para entrar en contexto, Sí, nosotros dale. tenemos que saber qué pasó en la provincia. Ujú. Por lo menos, ¿cuál es mi teoría? Otros tendrán otras y Sí. negarán mi teoría. Yo creo que cuando el socialismo asume la provincia, la gobernación de la provincia, Wiener tenía intenciones de ser candidato a presidente y empiezan a recaudar recursos para sus campañas. El socialismo siempre se caracterizó por gastar muchísima plata en las campañas. Todo esto, viste que llega una elección y ves carteles. Yo digo que estás en el baño y te ponen un cartel, o sea, por todos lados que son carísimos. No pasa en todos lados, ni siquiera pasa en la ciudad de Buenos Aires. Vos a la ciudad de Buenos Aires ni loco vas a ver carteles de políticos por todos lados. Ujú. Ves carteles de obras de arte, cine, lo que sea, pero no de políticos por todos lados. Entonces esto pasa acá. ¿Y qué tiene de malo eso? Mucho tiene de malo. Primero, esa plata no se sabe de dónde sale. Yo digo que sale del Estado y sale del narcotráfico. Y por otra parte, ¿qué pasa? Deja afuera, se convierte en una medida antidemocrática porque deja afuera un montón de gente que no tiene plata para pagar todo eso. Hoy un cartel, yo estaba haciendo el otro día el cálculo, uno solo, un cartel debe estar 10 millones de pesos, bueno, un mes. Ujú. Y esta gente pone cientos y cientos de carteles por toda la ciudad. ¿Y de dónde sale toda esa plata? Nadie lo pregunta. Me parece gravísimo. Hoy ya estamos empezando a ver este muchacho del hijo de Lipchi que ya está poniendo carteles. ¿De dónde saca esa plata? Entonces, el socialismo entra con esa prerrogativa de recaudar para sus campañas en la gobernación de la provincia. Y lo hace a través de la policía. Recaudaba a bandas que eran incipientes. Tendrían que ir a ustedes a ver dónde trabajaban los monos. Los monos era una banda que trabajaba ahí atrás del casino, en la zona esa. Sí. En el barrio de Las Flores también, en un par de cuadras trabajaban. Y se peleaban con los Garompa, que eran otra banda rival. El creador es Máximo Cantero, el viejo Cantero. Sí. Bueno, esas bandas, ¿por qué avanzaron tanto? ¿Por qué crecieron tanto? A ver, claramente no son genios de las ciencias económicas, ni tienen, digamos, una capacitación comercial como para crecer tanto en 10 años. No, lo que pasó fue que pactaron con el Estado, pactaron con los gobiernos socialistas. ¿Cómo fue ese pacto? A través de la policía. La policía recaudaba, las bandas tenían el territorio liberado. Entonces, ¿qué pasó? Las bandas crecieron, se tecnificaron, tuvieron logística, tuvieron contactos internacionales, tuvieron armas, empezaron a trabajar servicios, por ejemplo, cuidar el puerto, las exportaciones de droga que hoy salen de los puertos de Rosario. Todo un negocio ¿Eso comenzó? multimillonario. ¿Estamos hablando en qué año? Mirá, obviamente el tráfico de drogas no comenzó en la época del 2007 de Wiener. Lo que pasó fue que se incrementó la caja negra, Ajá. ¿entendés? Se le dio a la policía el poder de decir, bueno, buscame plata. Y quiero hacer la salvedad de que ni Wiener ni Bonfatti mismo son gente que se hicieron millonarios con esto. Es gente que recaudaban para sus proyectos políticos. Para mí es corrupción igual, claramente. Después veremos, yo te voy a contar cómo se da un paso, un 2.0, ¿viste? Un paso adelante, y ya vemos gente que está haciendo mucha plata con todo esto. Entonces,
En ese contexto donde la policía le cobraba a las bandas iban creciendo, lo meten preso al jefe de la policía de la provincia, Tognoli. El caso Tognoli fue el primer indicio de que había algo raro. El jefe de la policía estaba protegiendo a bandas narcos y lo condenan. Ese fue el jefe durante la época de Bonfatti y de Wiener. Y después cuando ya asume Bonfatti, ya ahí se desmadra todo. Bonfatti, viste, yo digo, tiene mancha, tiene oreja de gato, tiene bigote y tiene cola de gato. Es difícil que, viste, que sea un canguro. Entonces, a ver, a Bonfatti le balean la casa. El sicario, un grupo comando le balea la casa. Uno de esos sicarios lo agarran. Emanuel Pimpi Sandoval. Acordate de este nombre. Cuando lo están enjuiciando, en esa época se usó mucho, no sé si, viste, pasa el tiempo, increíble, pero la gente, o sea, si vos te acordás del juicio abreviado, bueno, a Emanuel Pimpi Sandoval se le hizo un juicio abreviado. ¿Qué particularidad tiene el juicio abreviado? Es que no se hace investigación, no se investiga nada, ¿entendés? Bueno, lo cerramos acá, vos aceptás que fuiste culpable, listo, lo dejamos acá. Te damos una pena chica y terminó todo acá. No hay investigación, listo. Bueno, Bonfatti desiste de la querella contra Sandoval, contra el que le disparó en su casa. Nunca se entendió por qué. Y resulta que ese que disparaba a su casa, después la justicia dio cuenta de que trabajaba para un capo narco de Rosario que se llamaba Luis Medina. Estamos en el año 2013. Segundo homicidio. Estamos en el año... de la cronología en la Claro. que venimos hablando, ¿no? Claro, acordate, el primer caso del 2013 es el asesinato del pájaro cantero. Sí. Ahí no hay vínculos tan directos con la política. Yo lo que pongo en mi video es los vínculos de Bonfatti con los Sí. canteros, pero no hay indicio de que la política haya estado involucrada en el crimen. Sí. El mismo año pasa la balacera a la casa de Bonfatti. Y después, a los pocos meses, Luis Medina, que era el empleador del que no digo que Medina le haya tirado a Bonfatti, digo que el sicario trabajaba para Luis Medina, es asesinado con su novia ahí cerca del City Center. Ese fue un asesinato también muy importante. A lo mejor para la gente no tanto, porque el Pichín Brancamonte es conocido por todo el mundo, y sobre todo por la gente que vamos a la cancha. Luis Medina era una persona que recién estábamos sabiendo los rosarinos que el tipo no estaba vivía vinculado, vivía en Buenos Aires porque tenía miedo. Ya a esa altura el tipo se sabía que estaba vinculado al narcotráfico. El tipo había traído Esperanto. Esperanto era, hace unos años, era un boliche de Buenos Aires muy conocido, que salían todos los cosas de chisme. Y me acuerdo que a mí me habían me habían propuesto ponerlo. Yo en ese momento tenía un bar grande acá en Rosario y me vino a proponer poner Esperanto. Y nada, no me interesó. Al poco tiempo veo que ponen Esperanto en el medio del centro de la ciudad y bueno, ¿quién lo pone? Luis Medina. Luis Medina era un narco, para esa altura ya conocido por todo el mundo. El único que se atrevió desde la política a levantar la voz contra que le habiliten a un narco un boliche de este tipo fue el concejal Roy López Molina, que muchas cosas hay que reconocerle a Roy. Una fue esa, que dijo, che, acá le están dando la habilitación de un boliche en el medio de la ciudad a un narco. Bueno, a los meses lo matan de la balacera de Bonfatti, lo matan a Medina, lo matan con Justina, su novia, una chica que también era conocida porque había sido novia de Logro Fabiani. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo extraño de ese caso? ¿Por qué yo lo pongo como un asesinato icónico en la historia de la provincia? A los minutos de la muerte, él venía por calle Oroño, estaba alojado en el hotel del City Center. A los minutos, el secretario de Bonfatti, un hombre de apellido Echanis, que después tuvo otras participaciones en el gobierno de Bonfatti, lamentables por cierto, se mete en la habitación del hotel de Medina y le agarra la computadora, la Mac, y se la lleva.
sin ninguna orden judicial, nada, se agarra y se la lleva. Bueno, vos decís las Mac y los iPhone, viste que es difícil de entrar y abrirlos. Son casi inexpugnables. Vos sabés que tuvieron tanta suerte que pusieron Luis al revés y le entraron en la computadora. Esto porque hubo una pericia después y se determinó que le habían borrado cosas, que le habían revisado, que cambiaron claves. Esto lo hizo en la mano derecha del gobernador. ¿Qué interés tenía el gobernador Bonfatti en manipular la información de la computadora de un narco que acaban de asesinar? Bueno, eso de cada uno que haga su análisis. Ese fue, digamos, el tercer crimen, Sí. digamos, que Impactó. realmente impactó en la sociedad rosarina y santafesina. Después de eso lo que vinieron fueron el desastre mismo, porque estos son crímenes que marcan una nueva época, y se dio la nueva época en Rosario sobre todo, donde la verdad que vivimos, porque abrimos el diario y hay muertos todos los días. Sí. El de Bracamonte yo digo que es de esa importancia, y sobre todo por la clara vinculación con el Estado. A ver, yo fui ese día a la cancha, yo voy a la cancha, todo lo que vamos a la cancha sabemos que por Avellaneda se sale con muchísima gente caminando, que hay luces, que hay policías, que hay zorros de tránsito. Bueno, esta gente lo vino caminando, lo ultimó a Pichinia y al Rana Atardo. Le pegaron un montón de tiros adelante de todo el mundo, se fueron caminando. Los cuerpos que estaban todavía vivos quedaron ahí todos ensangrentados durante... Ya había muchos videos circulando. Exacto. Pasó una ambulancia y alguien le dio la orden de que siga de largo. Pasó un patrullero y alguien le dio la orden de que siga de largo. La policía llegó al lugar derecho entre 1 y 2 horas después. Entonces vos decís, volvemos con lo de los gatos, ¿viste? O sea, tiene oreja de gato, bigote y cola de gato. Acá alguien liberó la zona. ¿Y quién puede liberar la zona si no el Estado? ¿Entendés? Entonces, volvemos a la conjunción entre la política, el narcotráfico y la policía. Y yo digo, esto hay que enlazarlo con la historia que yo trato siempre de mostrarle a la gente de lo que pasó en Santa Fe y en Rosario. Porque, viste que yo te decía que primero la política cobraba coima Sí. a través de la policía. Le decía a la policía, bueno, decirle a esta la banda narco, bueno, cobra coima y esto no lo digo yo. Tognoli, el jefe de la policía, que es condenado por que le cobraba a una banda narco y lo protegía, en un momento le dice a una jueza federal, la jueza después hizo la denuncia, que él cobraba la plata, pero la cobraba para su jefe. El jefe del jefe de policía es el gobernador. Entonces, pero fíjate que esa es otra época. Hoy estamos viviendo otra, un 2.0, ¿entendés? Un nuevo paso. ¿Cuál es el nuevo paso? Que la policía vio el negocio. Hay una serie muy buena, si les interesa, a mí me encanta la serie, ¿viste? De este tipo de narcos y de mafia. Hay una serie que se llama 000, mexicana, Ajá. y muestra cómo el policía, que tiene las armas, que tiene la capacitación, que tiene el apoyo del Estado, de repente se ve trabajando, ¿entendés? Recibiendo coima de un tipo que viven como reyes y que, ¿viste? No se pueden ni siquiera pelear con nadie y son multimillonarios. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan con el negocio. Se quedan ellos con el negocio. Entonces, yo lo que digo es que en Santa Fe hubo un segundo paso a partir de que Puyaro es ministro de Seguridad. ¿Qué pasa? Él pone en las unidades regionales, que son las comisarías generales de la provincia, son 5, pone a gente de su palo muy cuestionadas, en el momento que él las nombra, muy cuestionadas por sus vínculos con el narcotráfico. Por ejemplo, el comisario Paz, el comisario Drueta, todos terminaron condenados después. En ese momento hubo gente que le dijo, por ejemplo, leí una nota de la concejal esta kirchnerista, que no es de mi palo, pero hay que decirlo, Norma López. Bueno, Norma, hay una nota que Norma dice, che, está nombrando
todos comisarios que están vinculados, están todos investigados por su vínculo con Alvarado, sobre todo con narcotráfico. ¿Y qué contesta Puyaro? Dice, bueno, tráiganme pruebas. Esa fue búsquenlo, está en Google. Esa fue la respuesta de Puyaro cuando era ministro. Bueno, durante 10 años Puyaro tuvo a un policía a su lado que se llama Alejandro Drueta, es de su misma ciudad. Cuando Puyaro entra como diputado, empieza a hacer denuncias por narcotráfico. ¿Qué pasaba? Cada vez que hacía una denuncia Puyaro, venía este policía Drueta y lo enganchaba al que Puyaro denunciaba y le hacía un operativo. Indefectiblemente ese operativo después se terminaba declarando ilegal porque se lo inventaba. No sé si se van a acordar ustedes porque son chicos, pero hubo un escándalo muy grande. Bueno, ¿te acordás cuando el kilo de droga se transformó en un kilo de azúcar? Bueno, ese fue el comisario Drueta tras una denuncia de Puyaro. ¿Qué pasa? Puyaro lo denuncia a Ascaini, que era un narco. Drueta lo agarra, iba en la ruta, justo estaba Drueta parado en la ruta haciendo un operativo, rarísimo. Lo engancha a Ascaini y le incauta 1 kilo de droga. Cuando lo llevan al juzgado era 1 kilo de azúcar. Eugenio, volviendo al caso de Pichín, ¿crees que hubo un acuerdo entre bandas, entre narcos? ¿O en qué ecuación entra la política? Mira, hay 2 opciones. La primera opción es que está claro que Puyaro firmó un pacto con las bandas, o sea, después de los asesinatos del chico en la estación de servicio, del colectivero, del taxista, lo apretaron a Puyaro y después a partir de ahí no hubo más asesinatos, que son asesinatos entre bandas, no son asesinatos de gente que le roban y lo matan, esa es otra cosa. Nosotros lo que veníamos sufriendo eran los asesinatos entre bandas, salían en los diarios. Se terminó con eso, hubo un acuerdo. A ver, si este asesinato de Pichín no tiene consecuencias, ¿qué quiere decir esto? Que no hay venganzas, que no hay... Está claro que esto fue parte de ese acuerdo, que lo quisieron limpiar por alguna razón, que a lo mejor nos enteramos, a lo mejor no, y tuvo el visto bueno del poder político. El poder político obviamente le garantizó la impunidad, le garantizó que esté apagada la luz, le garantizó que no venga la policía, le garantizó que no le levanten a los heridos para llevarlo a ver si se salvaban. Eso lo garantizó el poder político. Ahora, si empiezan a haber venganzas y nos volvemos a un episodio como el del pájaro cantero, no, esto fue, digamos, un desmadre que quizá la política no haya tenido nada que ver. Yo creo que sí, fue el primer caso. Sí. O sea, acá hay un acuerdo entre alguien o alguna banda, el Estado, y no creo que pase a mayores. ¿Crees que existe un blindaje mediático para no hablar del caso, para no pedir explicaciones al gobierno provincial o local? Mira, yo creo que ustedes tienen más experiencia en medio que yo, y está clarísimo. O sea, acá los medios más grandes de la provincia están todos pagos, pero está en el diario, ni siquiera le ponen una pauta gigantesca. A mí me han contado que en un medio una locutora tuvo la osadía de hacer una pregunta a un policía de cuánto cobraba. El gobernador llamó por teléfono al dueño del medio y lo suspendieron al productor del programa, a ese nivel. Entonces vemos en el litoral, en la capital, que salen encuestas donde Puyaro tiene 75% de buena imagen. Yo la verdad que no conozco a nadie que lo quiera Puyaro. El tipo hasta la cara, tiene cara de diabólico, ¿entendés? No puede nunca. ¿Por qué inventan todo eso y lo ponen en un diario? Bueno, esto es lo que pasa. Eugenio, ¿es oportuno saber tu visión sobre la reforma previsional que impulsó el gobierno de Puyaro? Bueno, una reforma que no se discutió, o sea, semejante... A ver, sale con que tienen beneficios y privilegios, gente de la justicia sobre todo, y yo te digo que soy abogado, y la verdad es que a diferencia de la justicia... Bueno, la justicia federal tiene muchas cosas malas en algunas... ¿Viste? No se puede generalizar.
hay algunos... Yo creo que en la justicia provincial hay mucha gente buena y que labura y que se rompe para que salgan las cosas bien. Y esto lo saben todos, lo saben los chicos en la mesa de entrada, lo saben los que están atrás laburando, ¿viste? Entonces, decir que tienen privilegios y hacerle una ley para cambiarle, digamos, su jubilación, todo esto está enmarcado en un ataque contra el Poder Judicial, destinado a cambiar a la Corte y a tener... Esta gente necesita la impunidad. Es lo mismo que el kirchnerismo. Esta gente necesita impunidad. Se mueren por la impunidad. ¿Entendés? Cristina hoy está condenada. A Cristina siempre lo que quiso es manejar a la justicia para evitar este tipo de cosas. Y Puyaro está desesperado por tener a la justicia en sus manos. Entonces quiere cambiar a la Corte Suprema de Justicia y cambiar, digamos, tener en su bolsillo a todos los jueces y los fiscales. Porque increíblemente, la verdad que en serio te lo digo, es increíble, por ahí aparece algún fiscal que se transforma en héroe. Digo, yo soy de los que piensan que el sistema no se puede basar en héroes. El sistema tiene que ser el sistema, cada uno tiene que hacer su trabajo y el sistema tiene que funcionar. Pero ¿qué pasa? Últimamente nosotros estamos basándonos en héroes. Por ejemplo, Yapapietra y Ederi, por ejemplo, que eran los fiscales. Estos muchachos los metieron preso a los monos, los metieron preso a Alvarado, pidieron el desafuero de Traferri. Traferri ahora se cagan todo de risa porque ya no le da respeto a nadie, pero hace unos años Traferri era un intocable, ¿entendés? Estos fueron a la Corte Suprema a pedir que lo desafueren, porque todo el resto de los chantas de los senadores no le quisieron dar el desafuero. Entonces, por ahí aparece algún fiscal así. Y ese es el terror que tiene Puyaro y toda esta gente. Entonces, lo que necesitan es controlar. Eugenio, como para ir cerrando, se está hablando mucho sobre la reforma constitucional, sobre todo en la en la reelección, la justicia, el pitito. Eso que ya nos tenemos que ir, la autonomía municipal. ¿Qué opinas acerca de esto? Claro, decime de nuevo los temas. La reelección es lo único que... La reelección es... la justicia, la Corte Suprema... Bueno, van por todo eso. Van por la reelección. Acordate que tienen mayoría en senadores y mayoría en diputados, pero tienen que llamar una elección de constituyentes. Mi abuelo fue constituyente la última vez que se hizo una reforma constitucional. Hay que reformar la Constitución. Yo no la reformaría con semejante mafia enquistada en el poder. Y me refiero no a una mafia partidaria, una mafia... Hoy la política es una mafia en Santa Fe. Absolutamente una mafia. Y tiene gente del peronismo, tiene gente obviamente del socialismo, obviamente del radicalismo, hasta gente del PRO. Toda esa mafia, ya cometimos el error de darle el gobierno de la provincia, porque el gobierno de Perotti la verdad que fue muy malo. Ahora, le vamos a dar también la posibilidad de que reformen la Constitución a los senadores provinciales que se llevan 150 palos por mes y se meten encima en todos los negocios ilegales que pasen volando. Hay tipos que están vinculados al tráfico de droga, al juego ilegal, a la trata, y le vamos a dar a esa gente que hoy está gobernando la provincia la potestad de que nos reforme la Constitución. Yo digo, esto es tan obvio. A ver, si vos de un sistema político tan corrupto como hay mucha gente esperaba que Puyaro sea una ley de la justicia, pero no, flaco. A ver, si de un sistema corrupto lo que va a surgir como cabeza, como liderazgo, va a ser un corrupto. Y si vos le das para que reformen la Constitución, no van a reformar la Constitución para beneficio del pueblo y para terminar con todas estas arbitrariedades de que, por ejemplo, los senadores estén repartiendo plata cuando en la provincia no hay un mango, ¿entendés? No, va a ser peor. Pero bueno, qué sé yo, la gente lo tiene que entender. Bien, Eugenio, se nos termina el programa, es muy interesante, podríamos estar mucho tiempo más hablando con vos, pero tenemos que cerrar, así que te agradecemos de poder estar en una feria política. Bueno, muchísimas gracias y espero que sigamos charlando de estos temas que me apasionan mucho y por ahí se me va. Seguramente, el tiempo. así será. Muy bien, así nosotros nos despedimos. Estuvimos con Eugenio Malaponte, abogado y fue candidato a intendente de la ciudad. Esto fue una feria política. Yo soy Tina Feria. Nos vemos el próximo jueves.